La muerte es un tema recurrente en el arte, porque sirve como testigo cultural del paso efímero de la vida, y es un medio ideal para reflejar los temas más comunes de la humanidad. Desde hace siglos, la muerte y el arte se han vinculado al servir, como un último homenaje que expresa amor, desesperación, admiración, entrega y fidelidad, entre otras cosas. El resultado es un universo de manifestaciones que bien podríamos denominar el arte de la muerte, como enterramientos, mausoleos, máscaras mortuorias, esculturas, odas, elegías, requiems, oratorios y marchas fúnebres. Asimismo, la pintura ha proyectado a detalle el papel de la muerte en la cosmovisión de la humanidad. Llegamos ya a la última conferencia que cierra este ciclo, La muerte y el arte, por el doctor José Carlos Bermejo, desde España. Compartimos con ustedes un poco del currículum del doctor José Carlos. El doctor José Carlos es experto en humanización de la salud, duelo y bioética, director de máster en counseling, posgrado en duelo, en humanización en gestión y pastoral de la salud, director del Centro de la Humanización de la Salud y Centro de Asistencia Social San Camilo Tres Cantos, España. Profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Universidad Católica de Portugal y Católica de Valencia, así como del Camilianum de Roma, autor de numerosos libros y artículos en español, portugués e italiano. Con ustedes, el doctor José Carlos Bermejo. A los que estáis reunidos en torno a este encuentro sobre duelo, convocados por el Centro San Camilo de Guadalajara, México. Os transmito mi reflexión desde España con mucha conexión, fraternidad y reconocimiento a todos los que trabajáis en el Centro San Camilo, en particular al Padre Silvio, sin ninguna duda. Bueno, me habéis invitado esta vez, que no puedo estar presencialmente, a hablar de algo que yo anteriormente no había pensado, y es sobre este binomio de duelo y arte, arte y duelo. Y con muchas ganas y con mucho interés he preparado y he investigado algunas reflexiones para vosotros y para vosotras. Voy a seguir este esquema después de una breve introducción, algunas palabras sobre el duelo para enmarcarlas, habréis dicho en otros momentos. Me referiré, pensando en arte, me referiré a la literatura, a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, a la música y al cine. Una presentación probablemente ambiciosa y que puede ser solamente el inicio de otras profundizaciones que se puedan hacer después. Bueno, estamos hablando, como es obvio, del duelo. Yo pienso, particularmente por deformación, en mi investigación, en mi gestión de programas y mi acompañamiento, pienso en el duelo como proceso de adaptación ante las pérdidas de seres queridos, procesos de integración, procesos de reinventarse cuando fallece un ser querido, que se produce en nosotros un gran impacto de todo tipo, físico, psicológico, emocional, relacional, espiritual, y genera pensamientos, sentimientos y conductas que tienen que ver directamente con el hecho de la muerte de un ser querido y que reclama el desafío de hacer el trabajo del duelo o las tareas del duelo. Bueno, en este contexto el arte ha hecho mucho en el pasado y nos vamos a sumar a ello. En principio el duelo es un proceso normal, no requeriría ni hacer congresos como este para convertirlo en un tema monográfico, sino que con los recursos naturales que cada uno tiene, los sociales, los espirituales, los físicos, pudiéramos afrontar esto de manera saludable. Sin embargo, sabemos que a veces el duelo se complica, a veces se convierte en patología, puede convertirse en una circunstancia, en un momento letal y fatal, en todo caso sufrido, de nuestras vidas. Nos vamos a sumar entonces en primer lugar a la literatura que encontramos a lo largo de la historia. Voy a ser muy parcial, naturalmente, y espero suscitar en los oyentes también las ganas de añadir
porque yo diré solamente algunas indicaciones y me imagino a todos reaccionando y diciendo, y también esto otro, y también esto otro, y eso sería un efecto positivo. Bueno, alguien me dijo en algún momento, hablando de este tema también en esta modalidad de conexión online, que deberíamos rescatar el poema Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo. Un poema de duelo del rey Gilgamesh tras la muerte de su amigo. Por cierto, sobre esto hay poco escrito en la actualidad. Gilgamesh, impresionado por la muerte de su amigo, parece que emprende la búsqueda de la inmortalidad que se presentaba como patrimonio exclusivo de los dioses. Bueno, tenemos recursos sobre duelo en una antigüedad de este calibre. Saltando, haciendo saltos abismales. También una vez alguien, recuerdo que era un psiquiatra, me decía, mira, José Carlos, tienes que leer las cartas a Lucilio de Séneca y otros escritos de la época. Lucilio, gobernador, muere en Nápoles y las cartas sobre duelo son 124 piezas publicadas en 20 libros sobre la indiferencia ante la muerte, la propuesta de una actitud estoica y la valentía que debería tener el sabio y la virtud como el sumo bien para afrontar un momento que no debería ser una gran crisis si existiera esta virtud o esta actitud estoica. Cartas a Lucilio. Bueno, sin duda habría que decir que la muerte más relatada a lo largo de toda la historia de la humanidad es la muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? Este referente histórico, potencial humanizador, vigente en nuestros tiempos y que ha transformado la historia a buen seguro, ¿no? El profeta asesinado de manera cruel, injusta y con un proceso de duelo anticipado porque había conciencia suya y de sus amigos y amigas de final próximo, ¿no? Probablemente la experiencia posterior, sobre todo de sus amigas y amigos, fue una experiencia de no aceptación, de irresistibilidad, de actitud de no es posible que le hayan matado y que la muerte tenga la última palabra. Se convierte en un duelo fecundo, creativo, comprometido y nos encontramos con los relatos, esta es literatura, los relatos evangélicos de estas mujeres que luego se lo cuentan a otros hombres en duelo con una experiencia muy intensa de sufrimiento y que consiguen transformar en una experiencia fecunda, creativa, que transformará la historia de la humanidad. Esta literatura se concreta en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, Lucas 24, Mateo 28 y Juan 10. Esta es parte de la literatura, desgraciadamente hoy en la literatura monográfica sobre duelo, poco citada y con una riqueza impresionante donde se transmite sobre todo la experiencia de que está vivo, está con nosotros y que el amor tiene una palabra más fuerte que la muerte. Haciendo un salto también de malabares, me gustaría cito con gusto a San Agustín, este hombre que tan bien escribió, pues perdió, como todo ser humano, perdió también a su madre, Santa Mónica, perdió a su hijo, a Deodato, y sobre todo cuando pierde a su amigo íntimo es cuando escribe literatura, la tenemos a nuestro alcance, arte, escribe en el libro cuarto y quinto de las Confesiones unos fragmentos de una belleza sencillamente impresionante. Leo algunos fragmentos, es el caso de este que también tengo en mis manos, que dice así, dice: «Con qué dolor se entenebreció mi corazón. Cuanto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuanto había compartido con él, se me volvía sin él un suplicio cruelísimo. Mis ojos le buscaban por todas partes y no aparecía. Y llegué a odiar todas las cosas, porque no le tenían ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia. Yo me había vuelto para mí, a mí mismo, una gran dificultad y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto y no sabía qué responderme. Solo el llanto, riqueza literaria, solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón». Bueno, no queda aquí lo que escribe Agustín cuando pierde
a su hijo, sino que, como veis en este otro fragmento, he recogido 3 para compartir en este encuentro. Dice en otro momento, dice, pero ¿de dónde viene que de lo amargo de la vida se coseche el dulce fruto? Interesante, dulce fruto del gemir, llorar, suspirar y quejarse. ¿Acaso esto es dulce en sí porque esperamos ser escuchados de ti? Así es cuando se trata de las súplicas, las cuales llevan en sí siempre el deseo de llegar a ti. Pero ¿podría decirse lo mismo del dolor de lo perdido o el llanto en que estaba yo entonces inundado? Es un doliente el que escribe naturalmente y por lo tanto dice, porque yo no esperaba que él resucitara, ni pedía esto con mis lágrimas, sino que me contentaba con dolerme y llorar, porque era miserable y había perdido mi gozo. ¿Acaso también el llanto, cosa amarga de suyo, nos es deleitoso cuando por el hastío aborrecemos aquellas cosas que antes nos eran gratas? Bueno, qué experiencia tan intensa hace Agustín, y es una riqueza literaria que encontramos en sus confesiones cuando pierde a su mejor amigo. He elegido otro fragmento y último de Agustín que dice así, dice, oh locura que no sabe amar humanamente a los hombres, oh necio del hombre que sufre inmoderadamente por las cosas humanas, se está reprochando su sufrimiento en duelo. Todo esto era yo entonces, y así me abrasaba, suspiraba, lloraba, me turbaba y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba mi alma rota, ensangrentada, y que no soportaba ser llevada por mí, pero no hallaba dónde ponerla. Cuánto sufrimiento y cuánta semejanza podemos experimentar otros al leer estas palabras de Agustín en duelo. Dice, ni descansaba en los bosques amenos, ni en los juegos y cantos, ni en los lugares perfumados, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites de la alcoba y de la cama, ni finalmente en los libros ni en los versos. Todo me causaba horror, hasta la misma luz. Y cuanto no era lo que era él, me resultaba insoportable y odioso. Fuera de gemir y llorar, pues solo en esto hallaba algún descanso. Y si apartaba de esto a mi alma, luego me abrumaba la pesada carga de mi miseria. Hasta se sentía culpable si no acudía al llanto y al gemir. Bueno, estos son fragmentos que entiendo yo que son riquezas, son arte, son literatura de Agustín en duelo por la muerte de su mejor amigo, que leídos para algunos dolientes, entiendo yo que pueden ser también para algunas personas incluso fuentes de consuelo. Bueno, él mismo luego, cuando muere, como veis en esta imagen, está habitado de una intensidad emocional, se hace escribir, si miráis con detalle en las paredes, el Salmo 50 para desahogarse y bueno, para sentir que controla lo controlable, pidiendo misericordia para lo que pueda suceder en su imaginario de juicio post-mortem, juicio final. También encontramos en la literatura, y siempre en este contexto, porque hay una riqueza impresionante en medio de los santos, en el caso de San Ambrosio, de los mismos tiempos de San Agustín, ¿no?, su maestro, homilías en las que presenta la muerte, en este caso, como ganancia y la vida un sufrimiento. Lo escribe a la muerte de un hermano, y también hay en estos textos una belleza mayúscula. Tenemos un médico, escribe él, sigamos sus remedios, nuestro remedio es la gracia de Cristo. Encontramos este posicionamiento de un hombre creyente, naturalmente en este caso también en duelo. Bueno, es el caso de San Francisco también, le citamos con gusto, ¿no? Los hagiógrafos de Francisco han mencionado su muerte describiendo cómo corría él alegre hacia ella, ¿no?, como un huésped, bienvenida, hermana muerte. Y en el Cántico a las Criaturas, conocido universalmente como una joya de la literatura, la alaba, la muerte, con serenidad. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Bueno, tirando del hilo y saltando, nos encontramos también a Teresa de Jesús. Son plumas de un reconocimiento, hay que mostrar entre ellas un reconocimiento sin igual, ¿no? Ella, Teresa, escribe, vivo ya, como recordamos, conocemos, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me puso para sí. Cuando el corazón le di,
pues puso en él este letrero, que muero porque no muero. En este caso es una experiencia de duelo por sí mismo y de preparación, duelo anticipado o anticipatorio por uno mismo, por la muerte prevista de uno mismo. Pudiera ser también el caso de San Ignacio. En no sé cuánta literatura encontramos, pero este hombre que muere en 1556, el 31 de julio, y al menos vamos a citar que también se dice que en su lecho de muerte tuvo pensamientos que le hicieron sufrir mucho, momentos que superó, pero llegó a pensar también en el suicidio y momentos que le hicieron sufrir. Y en Roma, una tarde que se sentía muy mal, pues llamó a su secretario Polanco pidiendo que le buscara la bendición papal porque se sentía muy mal. Realmente no se la buscaron porque no sintieron. Su secretario no creyó que estuviera tan mal y murió en la soledad. Bueno, tenemos diferentes referentes de final de vida y de duelo y que han dejado literatura de interés universal. Para nosotros los Camilos también es de grandísimo interés la muerte de Camilo de Lelis, nuestro fundador, el 14 de julio a las 9:30 de la noche de 1614. Él tiene conciencia de próximo final, él está habitado por una profunda esperanza, pero también está habitado por mucho sentimiento de culpa y miedo al juicio. Entonces escribe dos documentos de sumo interés para comprender su vida y también para ver cómo una persona se puede acercar al final. Escribe un testamento espiritual, yo diría una obra de arte, de hondura psicológica y espiritual para conectar más allá de su muerte con los que entiende que le íbamos a seguir, ¿no? Y escribe también una carta testamento y carta espiritual con diferentes contenidos en los que muestra que se libera, al fin como haciendo una entrega de todo lo que tiene, tanto material como espiritual. Y dirá, otro médico me espera. Bueno, de esto conservamos estos documentos que son literatura, a mi juicio, de mucho interés para comprender también el duelo, en este caso por uno mismo. Haciendo un salto de malabares, pero siempre manteniéndonos todavía en la literatura, hay que decir que en el caso de la poesía encontramos un género literario entero sobre duelo. Se trata de las elegías, que en nuestra lengua, en español, contamos con un buen número de textos, por ejemplo, las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique en el siglo XV, y leo unos versos que dicen así. Dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, es una elegía, es un género literario, es un modo de liberarse, de expresarse con la escritura en el dolor del duelo. Son muy conocidas en mi entorno, en el contexto de la literatura, es muy conocida la elegía a Ramón Sige, que alguien ha convertido también en la letra de una canción, de Miguel Hernández, que dice así, si la buscáis en internet la podéis encontrar también como cantada, ¿no? Dice: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Bueno, cuánta belleza en estas expresiones de dolor, de duelo. Y continúa y termina así dice: quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Con cuánta belleza poética expresa el sufrimiento del duelo después de la muerte de un ser querido. Tenemos también la elegía de Federico García Lorca en el siglo XX, la generación del 27,
a la muerte de un torero en la plaza. Y escribe así, leemos unos versos que son riqueza pura del mundo del duelo en la literatura. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, no quiero verla. Cuánta belleza en este género. Es un género literario, un arte muy rico, poético, llamado elegías, y que escriben algunos poetas a la muerte de seres queridos. Dando un gran salto, siento también la responsabilidad, el deber de evocar esta otra obra de arte de la literatura, que es La muerte de Iván Ilich. El conde León Tolstoy, novelista ruso, uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, que nace en 1828 y muere en 1910, escribe, entre sus obras tiene esta, La muerte de Iván Ilich, escrita en 1886. Es una novela sin igual también en este género. Iván Ilich está muriendo, no encuentra a nadie que sea capaz de hablar en verdad, y en esto consiste la trama, y el texto es la riqueza de su mundo interior. Solamente con el criado encontrará un diálogo sencillo pero auténtico de uno que se ve como la muerte se le acerca. Bueno, he hecho estas pinceladas en el mundo de la literatura como una de las expresiones artísticas de la historia de la humanidad. Hay otras muchas, pensando en estos días y las horas que he invertido para vosotras y para vosotros hoy. Me he dado cuenta también que en el campo de la arquitectura y vinculado con el duelo tenemos nada menos que el mundo de las pirámides. Basta pensar cómo esta pirámide de Egipto es la expresión de un colectivo y la programación de unas personas, mundo faraónico naturalmente, que pensando en su muerte y preparando su muerte se hacen construyen lugares fúnebres, sepulturas para personas de altísima capacidad de influjo en los trabajadores, ¿no? Como es el caso también de todas las pirámides que tenéis en vuestro país. He visitado algunas que son de una belleza impresionante, y es el caso también de países como México. Me acuerdo de haber visitado este museo del Señor de Zipán, donde vemos también cómo el arte arquitectónico, las pirámides, y el duelo se conjugan, se encuentran en el mundo de la expresión artística. Y cuánta antropología hay detrás, y cuántos aspectos de esperanza, en supervivencia, en reencuentro, dimensión comunitaria de la vida post-mortem, para que estén también las otras personas que le rodeaban al mismo fallecido. Bien, literatura, arquitectura. El mundo de la pintura es también de suma riqueza en la expresión del dolor de la muerte de un ser querido. Pensando, lo primero que me ha venido a la mente es justamente los frescos de la Capilla Sixtina. Son una proyección, una expresión de una realidad del post-mortem. Y el juicio, esta categoría que está presente en todas las religiones, por otro lado, de que una conducta buena encontrará algún tipo de esperanza después de la muerte, positiva, de recompensa. No se perderá el esfuerzo por haber llevado una vida digna y impregnada de virtudes. Y así también atención a aquellos que en vida hagan una vida de destrucción, de deshumanización, porque puede tener una proyección en el más allá. Y la pintura lo describe, esta idea, la pintura, que por otro lado es una idea también que da un valor último al instante, al presente, ¿no?
La idea de que en el gesto de cuidado, de solidaridad, nos jugamos también una dimensión que va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Esto el pintor lo expresa con una riqueza impresionante, con personas que disfrutan y personas que sufren, arriba, abajo, la salvación de la barca, categorías diferentes expresadas simbólicamente. Creo que hay que reconocer que en la pintura lo más expresado en toda la historia de la humanidad es la muerte de Jesús de Nazaret. Por eso encontramos infinidad sin límite de cuadros con el asesinado como expresión no solo de indignación de los dolientes, sino de no querer olvidar no solo a la persona, sino también un hecho injusto en cuyo recuerdo puede haber alguna esperanza de no repetición y de solidaridad para con los demás. Más difícil ha sido de este hombre que ha cambiado la historia, Jesús de Nazaret, es encontrar pinturas de la resurrección. Digamos, de la resurrección encontramos más símbolos, más personas reunidas en torno a la celebración de que este hombre vive en forma de pan y vino y lo comemos y lo bebemos. Pero encontramos pocas pinturas del relato de que está vivo, que fue la experiencia de las mujeres y de los hombres que sufrieron la pérdida de su líder y de su amigo Jesús de Nazaret. Si navegamos, encontraremos infinidad de cuadros, como veis donde también la muerte es representada con una guadaña, donde se pinta con frecuencia el esqueleto y donde se pintan hechos traumáticos como los asesinados en la guerra. En el frente tiene que haber alguien que levante acta de que los muertos están muertos y ahí yacen en el suelo para que los supervivientes, los dolientes, puedan recordar, honrar, no olvidar, hacer historia. La muerte de personas significativas encuentra numerosos cuadros. La muerte de los papas, de los reyes, de las reinas, ha encontrado en el mundo entero cuadros del momento de la muerte y por lo tanto también de los dolientes alrededor de él, como también encontramos en el caso de San Camilo. Recientemente los cuadros han dado paso a la posibilidad que nos dan las cámaras fotográficas y están surgiendo nuevas costumbres, no sé qué tanto artísticas, pero hay que decirlo por continuidad con el argumento de la pintura, ¿no? Que es la posibilidad de grabar lo que rodea a la muerte y también de grabar y de fotografiar lo que rodea a la muerte. Es el caso de existencia, por ejemplo, de voluntarios que graban los restos humanos de los bebés nacidos muertos o de la muerte perinatal, o es el caso de las posibilidades que tienen algunas personas de grabarse en conductas de riesgo, que son las últimas: intentos suicida, conductas de arrojarse por un precipicio, fotografiadas, grabadas, como también se están haciendo grabaciones y transmisiones en directo y después en diferido de ritos fúnebres. No sé, habrá que buscar en qué medida esto se convierta no solo en una posibilidad tecnológica, sino también en una expresión de arte y de ayuda para las personas para hacer el trabajo del duelo de manera saludable. Bueno, hemos recorrido la literatura, la escultura, la pintura, vinculada al fenómeno del duelo y del morir. Sin ninguna duda hay que llamar al arte de la escultura y hay que volver a decir que la escultura más abundante en el mundo entero sobre un muerto hecha por los dolientes es la escultura del crucificado. No solo, sino que en este caso se ha convertido en un símbolo que tantas personas llevamos encima de nosotros. Una cruz, como veis, que yo llevo en una cadena, ¿no? Bueno, pues estas tres dimensiones que recogen la expresión de tantos sentimientos de los dolientes y tanta voluntad de conectar con el pasado y de resistirse también a olvidar una muerte injusta y a proclamar la fe en la resurrección. Bueno, una belleza singular hay que reconocer en esta obra de arte de una mujer en duelo. Tan bella esta madre con el cadáver de su hijo asesinado en sus brazos. El recuerdo que Miguel Ángel tiene de cuando su madre murió, que él tenía solo 4 años, y esculpe esta jovencita
María con el cadáver de su muerto en brazos, una doliente que también nos puede representar universalmente y particularmente a las madres que pierden un hijo. Bueno, el cadáver de Jesús esculpido lo encontramos de mil maneras, como podéis ver, y a lo largo de los siglos. Probablemente la figura de Jesús empieza a representarse en torno al siglo IV, quizás. En España encontramos también, permitirme una conexión a mi cultura, encontramos mucha escultura relacionada con esta mujer doliente, María, la soledad. Y en algunas regiones veneran algunas imágenes que expresan no solo el sufrimiento de la madre en duelo, sino también la belleza de una mujer que se puede reponer. Es el caso de la Macarena, que la veis en la imagen, y la esperanza y la alegría y la Triana, que expresan, recogen un sentir muy experimentado intensamente también hoy, ¿no?, de una madre que ha perdido a un ser querido y en cuyo rostro, además de sufrimiento, se expresa artísticamente también la belleza y la esperanza. Dando muchos saltos, pues voy a navegar también por el arte que podemos encontrar en algunas lápidas, en algunos cementerios. Esta es una lápida de Australia, que veis ahí una mujer que se ha hecho esculpir desnuda, tumbada encima de su amado fallecido. Es decir, la sepultura es ella misma que se expresa sufriente, arrojada tiernamente también sobre el cadáver de su hijo, de su pareja, sepultada en esa sepultura. Pero en este sentido hay en el mundo un elemento muy especial y sin igual, que es expresión escultórica de duelo, abundantísima, preciosa, en el cementerio de Staglieno, en Génova, del siglo XIX, y que hoy se conserva y se cultiva también como museo. Voy a pasar unas cuantas imágenes con gusto, porque vamos a poder ver cómo uno se imaginaría que esto es más bien una galería de arte, de escultura, y lo es, pero es el cementerio de Staglieno, donde a los lados hay obras de arte, y también en el exterior, como veis, obras de arte, escultura de belleza, algunas de ellas sin igual, como veis, este ángel caído encima de la tumba, identificado con el género femenino y de una belleza sin igual en medio del cementerio. Algún detalle de esta escultura, o estos otros que son los miembros dolientes del fallecido esculpidos sobre la tumba. Y ahí veis la expresión de algunos sentimientos variados, ¿no? Sentimientos de abatimiento mayúsculo, la primera persona, una mujer, otros de grandísima tristeza, otros como de mayor fortaleza, sosteniendo a los demás, las manos que se entrecruzan, o aquella otra que mira hacia el vacío en actitud de confianza y de esperanza en algo más. Uno mira al cadáver, otro mira a la esperanza, otro se mira a sí mismo y otro solo mira a la tierra, como diciendo: tierra, trágame, que no puedo, en esta escultura de tanto detalle y de expresión de la variedad de sentimientos. Esta es una belleza, yo diría, también sin igual, como esta escultura femenina de tanta delicadeza está levantando el paño que cubre al cadáver de su ser querido ya fallecido y que anuncia lo poco que se ve como ya un estado más que de final, de deterioro, tanto deterioro, pues que está hasta la mayor parte cubierto. Aquí veis otra escultura a la puerta de una sepultura donde la persona está escribiendo y otra levantando acta de que está escribiendo, como diciendo: hay que dejar constancia de que el que ha muerto no puede estar en ningún lugar, hay que ponerle letras en la escultura a la biografía de quien está dentro, de quien descansa dentro. Esto es una escultura también de una belleza muy particular, una mujer semidesnuda bailando con la muerte, ¿no? Como también hacen parte la cultura mexicana allá por en torno al Día de Muertos de otras maneras. Aquí veis también a la puerta de otro lugar de enterramiento, siempre en el cementerio de Génova, Italia, está lleno. Veis varias personas
como que acuden con esperanza o con sufrimiento a un lugar que está velado por otro ángel. Una riqueza que a mí me ha sorprendido de nuevo, esta vez al buscarla en la pantalla y anteriormente al haberla visitado, ¿no? Cuánta tristeza en esta otra escultura y cuánto posible consuelo en otro lugar, que son los escritos, ¿no? Contengan lo que tengan, como la narrativa, la lectura puede ser, y así lo expresa la imagen, puede ser una fuente de esperanza para el doliente. Esta otra escultura es muy particular, ¿no? Otra vez una mujer desnuda sobre la tumba, como en diálogo con esta calavera encima de la cruz, dialogando ya no con el amado, con el ser querido fallecido, sino con la misma muerte representada en la calavera. Cuánta riqueza en la escultura. He encontrado también que en un lugar de Portugal existe el así llamado Cementerio de las Anclas de Praia do Barril en Portugal. Sabéis que la ancla es el símbolo universal de la esperanza. Bueno, veo cómo diferentes formas y expresiones artísticas permiten al hombre doliente, al hombre y a la mujer doliente a lo largo de la historia dar diferentes formas. Este soy yo susurrando, intentando expresar un sentimiento de admiración y asombro ante esta modalidad tan interesante que tenéis los mexicanos de presentar la muerte en torno al Día de Muertos, con una belleza sin igual también por las calles. No sé cuánto esto puede incidir luego en la experiencia psicoespiritual de elaboración del dolor en la pérdida de un ser querido, pero sin duda, hablando de arte y duelo, hay que traer a colación este vuestro especial arte que saca a las calles y transforma en belleza lo que teóricamente sería solo pues símbolo de muerte, como es el caso del esqueleto. Hasta aquí la pintura, además de la escultura, de la arquitectura y de la literatura. Voy a decir una palabra sobre la música. La música ha sido otro arte que ha llevado a expresar, ha permitido expresar a muchas personas sentimientos en la situación de duelo. ¿Cómo no reclamar la belleza de los requiem? Es el caso del requiem de Mozart, como son otros, como puede ser el Stabat Mater del siglo XVIII, también de Pergolesi, que murió solo con 26 años y que hizo una composición musical al final de su vida, cuando él ya estaba enfermo de tuberculosis y se sentía realmente amenazado de muerte, compuesta para una confraternidad napolitana, y que si la buscáis o si no la conocéis, es también de una belleza sin igual como expresión de arte musical del ser humano doliente. En la actualidad también tenemos algunas expresiones de duelo, como por ejemplo esta canción Desde mi cielo, donde supuestamente un niño fallecido canta bellamente, nostálgicamente, amorosamente para los supervivientes, en particular para sus papás, y como que el doliente niño lanza el mensaje a los dolientes, el fallecido, lanza el mensaje a los dolientes con intento de consolarse. Desde mi cielo se llama este tema musical. Bueno, tenemos que reconocer que, aunque lo he expresado aquí solo simbólicamente, que lo que más encontramos de duelo y música es sin ninguna duda el aleluya. En tantas formas expresado. El de Händel, como no citarle, y sus expresiones comunitarias, como en este encuentro del Papa, donde cientos de niñas le cantan el aleluya, o en otros encuentros donde diferentes culturas y diferentes religiones se han dado cita para cantar una única palabra, que es expresión también de dolor, de duelo y de esperanza y de confianza. Se me antoja a mí que una de las cosas más intensas, densas que puede hacer el ser humano cuando le duele la pérdida de un ser querido es cantar. Cantar en funeral. El que tiene coraje de expresar
el dolor, también cantando, pero en clave de esperanza, y el que tiene coraje de llegar a pronunciar la palabra aleluya cantando, pues está expresando el potencial humano, no solo de comunicación del dolor, sino también de solidaridad cuando cantamos juntos, y de confianza y de esperanza. Otro arte con el que termino es el mundo del cine. No me atrevo, tengo que pedir perdón por lo que acabo de hacer, que es entrar en la escultura, en la literatura, en la pintura, en fin, y en la arquitectura con tanto, y en la música sin reverencia, ¿no? Saltando y solo cogiendo spruzzi, dirían los italianos, ¿no? Solo flashes que nos permiten al menos levantar acta de la riqueza que existe. En el cine tengo menos permiso para entrar todavía, pero hay que reconocer, quiero al menos decir alguna cosilla, como es el caso de que en el mundo de los dibujos animados, la muerte es muy difícil de gestionar. Se gestiona la muerte solamente como un instante que pasa inmediatamente y la vida sigue como si nada, ¿no? Solo he encontrado en el caso de la Pantera Rosa, figura de la que estoy enamorado, me gusta tanto como expresión de resiliencia, solo he encontrado un episodio aquí en el que supuestamente la Pantera Rosa está muy gravemente enferma y el médico le comunica a otra pantera, en este caso de identidad femenina, que la cosa está muy mal, comunicación de malas noticias y que la muerte está llegando. Pero naturalmente en los dibujos animados normalmente se apoyan en esta posibilidad de que la muerte es reversible en el instante siguiente a producirse, aunque sea por aplastamiento de un camión, y después la Pantera Rosa sigue viva en pocos segundos. Algunas películas, más allá de los dibujos animados, algunas películas sí que me han parecido en mi historia, aunque sean viejas, ¿no? De 1993, es Tierras de Penumbra, que se corresponde con el libro Una pena en observación, ¿no? Aquí hay una belleza impresionante de este hombre que tiene muchos recursos de conocimiento, profesor en la universidad, que habla tanto de sufrimiento, se enamora y pierde a su pareja, ¿no? Que tiene un hijo de otro varón, ella. ¡Cuánto sufrimiento en las escenas del doliente que no encuentra consuelo tampoco en su filosofía, tampoco en aquello que comunicaba antes, y cuánto sufrimiento compartido con el hijo de su amante. Unas escenas de una belleza sencillamente impresionante. Me gusta citar también esta película, Camino, que recoge, en este caso, la muerte de una joven enferma que profesa y sigue la religión cristiana, que pertenece al Opus Dei, y bueno, pues en este caso se juega con el sufrimiento y con la esperanza en la trama, y cómo los padres pueden entregar a la dimensión espiritual sobremanera el sufrimiento mientras su hija pues se acerca a la proximidad de su muerte. Me resultó muy interesante también esta película de duelo, La habitación del hijo, del 2001, en la que un terapeuta, este es otro tema de sumo interés, el duelo del terapeuta, con todas las implicaciones que puede tener, ¿no? Un terapeuta pierde, se muere su hijo en un domingo en el que él decide atender a su cliente, y se abren muchos temas de interés del duelo, en este caso del duelo en profesionales que acompañan a la parte oscura de la vida de otras personas que están sufriendo, y se afrontan temas de psicoética de sumo interés. Esta película, también vieja, del 2003, es para mí de mucho interés porque es lo que hoy encontramos en otras formas y en otros relatos a los que también me voy a referir. Mi vida sin mí. Una mujer que recibe un diagnóstico de terminalidad, de irreversibilidad en un tumor, y ella planifica el duelo de sus seres queridos, su post-mortem, y se dedica a grabar cintas, lo que existía entonces de audio, con mensajes personalizados para sus seres queridos, como para ayudar antes de morir al duelo post-mortem de sus seres queridos. Un tema, bueno, el tema del duelo en el cine, yo creo que hay que decir que atraviesa el cine. No sé si puede haber una película que no se cruce en algún momento con el tema de la muerte y del duelo. Muy reciente contamos también con este episodio de
de Netflix, de la serie de Black Mirror, titulado Ahora mismo vuelvo, en el que una mujer pierde a su hijo, a su marido, de manera súbita, ella está embarazada, para más interés de la trama, y le ofrecen poder conectarse a través del email con su hijo, con su pareja fallecida y reconstruida digitalmente a partir del rastro digital. Un mundo que se abre para el futuro de la reflexión sobre ética y duelo, que se me antoja muy interesante. Me gustaría hacerlo y contribuir algo en los próximos años, si Dios quiere, y que presenta ya algunos desafíos, en qué medida el uso de las tecnologías ayudan al doliente a hacer su trabajo del duelo. Le ofrecerán incluso un androide, un avatar que representa una especie de resucitación de su ser querido fallecido, con el que podrá interactuar en muchos posibles, ¿no? Pero obviamente que no es un ser libre ni un ser sufriente. Bueno, esto nos lo ofrece el cine, nos ofrece, yo creo que aquí cada uno en este momento podrá estar diciendo, y además esto, y además aquella otra, como películas, o como obras de la literatura, o como obras de la escultura, o de la arquitectura, o de la música que evocan el duelo. Yo, haciendo esta reflexión para vosotras, para vosotros, lo que más he sentido ha sido una gran admiración al poder humanizador que tiene el ser humano de construir, de expresar sentimientos, de buscar solidaridad y de generar belleza desde el sufrimiento por la muerte de un ser querido. Quizás de mil maneras estamos haciendo lo que representa también este arte japonés, que consiste en que después de que se rompe una cerámica se la reconstruye con un material más valioso. Quizás así también el ser humano es capaz en la literatura, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, en la música, en el cine, de construir historia, de levantar acta de que nuestros seres queridos han sido importantes para nosotros y de escribir líneas de esperanza para no morir con el sufrimiento del ser querido, sacando belleza y quizás, podemos decir, mostrando nuestro potencial resiliente en el sufrimiento. Yo también he escrito, pobremente, pero algunos los conocéis, pero en particular quiero citar aquellos escritos que han sido pensados específicamente para el doliente, ¿no? Como Orar el duelo, Estoy en duelo, y otros que quizás han podido caer en vuestras manos o podéis mostrar interés si navegáis por el mundo internautico. Es muy difícil expresar en el mundo del humor el dolor del duelo, pero nosotros que hacemos cada año calendarios, imágenes en clave de humor, una vez al menos alguien llegó a construir esta viñeta, ¿no? En la que el propio fallecido le dice al conductor del coche fúnebre: a la vida eterna, por favor. Muy bien, pues os expreso mucho agradecimiento de corazón por vuestra atención. Me siento presente de esta manera en vuestro encuentro y espero que este sea pues un aperitivo para seguir interesándonos por tantos vínculos como existen entre arte y duelo. Un abrazo con mucho cariño y mis mejores deseos de bien y salud. Un ratitito. Agradecemos a José Carlos esta ponencia magistral que nos ha regalado desde este tema tan importante, el duelo y el arte. Si ustedes se dan cuenta, hemos abordado muchos temas culturales que a veces se omiten y bueno, esperamos que toda esta temática en las conferencias haya sido rica en todos los sentidos, humano, en cuanto a contenidos y en cuanto a motivarles a continuar capacitándose y formándose en todas estas áreas. Agradecemos a José Carlos, siempre su presencia de calidad, una gran persona. Ahora está en La Palma, trabajando con aquellas personas que perdieron su ambiente, su hogar, debido a la erupción de este volcán que se llama Cumbre Vieja. Entonces están ayudando a la comunidad a encontrar un nuevo sentido, una nueva forma de rehacer sus vidas, sus casas, su espacio. Así que bueno, muchas gracias y terminamos este ciclo de conferencias. Nos vemos a las 4 para continuar con los talleres.
Muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho.